Empezamos a grabar. Bueno, en la segunda parte de nuestra clase, que es muy interesante, vamos a empezar a trabajar precisamente en todas las dudas que ustedes me han estado haciendo favor de enviar y que son de alguna manera pues muy importantes, que es nuestro proceso de revisión de literatura. Les recuerdo, estos apuntes ya están en nuestra, en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestros apuntes tradicionales, así de que ya los pueden ustedes bajar de ahí, si tienen alguna duda o algo, para que ustedes los puedan ir manejando. Entonces, vamos a continuar. Déjenme ver si no tenemos nada más pendiente, no todo está bien. Cualquier cosa, pues me avisa, ¿no? Para agregar a quien tengamos que agregar. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, en nuestro proceso, esta plática la desarrollé porque, pues, obviamente, hay algunas dudas y todo fue desarrollado de acuerdo a las dudas que ustedes me hicieron. O sea que casi toda esta presentación está basada en sus preguntas. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Las actividades. La actividad es una introducción al proceso de revisión de literatura para sacar información, que incluye lo que son las definiciones, el propósito general, las fuentes de investigación, la organización y la redacción, muy importante porque por ahí encontré algún tipo de redacción muy basada de manera muy coloquial, entonces hay que cuidar ese tipo de cuestiones también, ¿sí? Definiciones y conceptos. Bueno, ¿qué entienden ustedes por revisión de literatura? ¿Quién me puede decir qué entendemos por la revisión de la literatura? ¿Quién me dice? ¿Quién quiere participar? Pueden abrir su micrófono, por favor, quien quiera participar. ¿Qué entendemos por revisión de literatura? A ver, ahora Cecilia, por favor. Bueno, entiendo que es la bibliografía que vamos a estar utilizando en nuestro proyecto de investigación, ¿no? Ok, la bibliografía, ok. ¿Y será lo mismo bibliografía que referencias? Sí, de alguna manera. Ok, vamos a ver. Entonces, eso, ¿alguien tiene alguna otra idea de lo que es la revisión de la literatura? Pues es la revisión, profe, de en general toda la información documental que existe respecto a nuestro tema, ¿no? O sea, desde mismos videos que, bueno, no sé si es que en la clase pasada usted nos dijo que hay fuentes de información. Estuve viendo y los videos también forman parte de esta Okay. información documental. Es precisamente por eso, porque aunque yo no los ocupo, hay investigadores que sí utilizan los videos para poder sacar información. Entonces, y eso apenas, bueno, tuve una pequeña discusión ahí no una discusión, sino una consulta con otros doctores que son más del área de ciencias sociales, y me dicen que incluso el mismo en vivo 10 permite la documentación de fragmentos en videos para poder hacer referencias sobre palabras y tendencias y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí está. Pero bueno, vamos a continuar, ¿les parece? La revisión de la literatura, primero que nada, vamos a definirla como una de las primeras etapas, una de las etapas del proceso de investigación. Antes de iniciarla, debemos de tener claro cuál es el problema. Por eso es importante que ustedes en los otros ejercicios, estén ustedes participando en esta parte. O sea, debemos de saber cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es nuestra hipótesis. Debemos tener bien claro el concepto, nuestra idea bien desarrollada de qué es lo que queremos resolver. Por eso está marcado igual aquí, qué queremos resolver. Debemos de aclarar que una revisión general de la literatura puede ayudar a la definición del problema también. O sea, nosotros podemos ir viendo o leyendo y con esto definir bien cuál es el problema, qué es lo que se está generando. En algunos aspectos de la investigación cualitativa, a veces primero se lee y luego de ahí se genera ya el problema, ¿no? En el transcurso de sus estudios, estaremos revisando la literatura asociada a los temas, pues todo lo de la disciplina que estamos manejando, que en este caso es PYMES,
y es muy importante que siempre estemos nosotros leyendo qué es lo que está sucediendo, cuáles son las tendencias, cuál es la situación ahorita en el país. Ahorita las pymes están sufriendo una crisis muy importante por el problema del coronavirus y en este caso se están generando mucho tipo de afectaciones sociales, políticas, económicas, bueno, una gran cantidad de cosas y todo eso es importante que nosotros tengamos. O sea, todo lo que en este momento forma parte del ecosistema que se está generando afecta precisamente a nuestras pymes, ¿no? En el ciclo de investigación vamos a tener nosotros este loop, este ciclo, esta espiral, es una espiral que está basada en la ingeniería de sistemas. Es muy, muy curioso porque la ingeniería de sistemas, que es 100% de sistemas basado en una, no sé si les había leído por ahí, ya les había comentado lo que es la teoría general de sistemas de Bertolani, que es un libro muy interesante que ustedes pueden leer. Igual si se los tengo, se los pongo ahí para que ahora en cuarentena lo empiecen a leer. Entonces vamos a tener información de literatura como preguntar, observar, planteamos el problema, planificamos para contestar y explicar, para proponer, se hace la revisión de literatura con el fin de recopilar, evaluar, seleccionar y sintetizar y observar teorías, estudios anteriores, leyes, una serie de cosas. Vamos a emitir todo. Un momentito nada más, si no los dejo sin clase. Ahora sí. Entonces, perdón. Y en él aplicamos el método, recopilamos información, recopilamos datos, hacemos el análisis de nuestros datos, explicamos y desciframos, comparamos, hacemos una serie de cosas y con eso generamos nuestras conclusiones. Y de ahí volvemos a preguntar, ¿ese es el proceso real de investigación? Observamos, planificamos, revisamos la literatura, aplicamos un método que vamos a utilizar, hacemos la aplicación a la ejecución, hacemos los resultados y las conclusiones. Básicamente eso lo van a ver ustedes en todo momento. Bueno, entonces, ¿qué es una revisión de la literatura? Básicamente es un recuento de lo que han publicado expertos e investigadores sobre un tema. Punto. Es un recuento de lo que han publicado. También puede ser un análisis, un resumen y un análisis crítico de artículos, libros u otros documentos que describen el estado de conocimiento sobre el tema a investigar. Este tipo de documentos se llaman reviewers, revisiones, que son revisiones de un tema bien en concreto de lo que han publicado muchos investigadores en diferentes tipos de revistas. Es importante. Bueno, ¿en qué consiste una revisión de la literatura? Vamos a identificar, descubrir, adquirir y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los objetivos de nuestro estudio, nuestro propio estudio, así como seleccionar y recopilar y juntar información importante necesaria que pertenece al problema de investigación. La información, generalmente, pues vamos a buscar información que sea relevante, fundamental, básica, teorías o personas que son representativas de una corriente, de una escuela, de un pensamiento, aunque sean un poco más largas, o sea, de temas más grandes. Generalmente se busca que la bibliografía, nuestra bibliografía, pues sea por lo menos de 4 años máximo de viejo, pero si estamos citando a alguien que forma parte de un pensamiento muy particular, pues así sea de 1971, 1968, 1950, podemos citarlo, ¿correcto? Porque forma parte de esa información relevante y fundamental, general o de trasfondo. Bueno, ¿qué es lo que implica? Una vez que nosotros tenemos, ¿qué implica? Pues vamos a hacer, de nuestro problema de investigación, que es donde nosotros partimos, vamos a buscar información pertinente, es decir, vamos a identificar, descubrir, localizar, adquirir, consultar información, todo lo que tengamos cerca, vamos a seleccionar y recopilar qué es lo que es de acuerdo a lo que nosotros estamos usando, y con esto vamos a resumir y analizar críticamente la información para poder tener toda la información que vamos nosotros a manejar. ¿Qué es una revisión de la literatura? Vamos a definir, esto es importante, ¿eh? Esta lámina es muy importante. Vamos a definir qué se ha hecho, quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo
cómo lo hizo, quiénes participaron, cuáles fueron los resultados y qué queda por hacer. En toda investigación hay trabajo a futuro, cosas que no se tocaron en una investigación por el alcance, y eso podemos nosotros retomar una investigación de alguien y trabajar sobre ese aspecto que no se pudo tocar, que no se pudo abordar y que para mí es importante en el tema que yo quiero tratar. Entonces, nuestra revisión de literatura generalmente se encuentra formado en tres aspectos importantes, que es el marco teórico, el marco referencial y el marco conceptual. Generalmente puede llevar otro tipo de cosas como ese contexto histórico, el contexto legal, los protocolos de investigación u otras cosas que son asociadas a la disciplina. Nuestro marco teórico, vean, marco teórico, es el grupo central de teorías que utilizamos para formular o para desarrollar un argumento o tesis. Es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o por diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar el proceso de investigación. También me permite trabajar, por ejemplo, la teoría de Chomsky o del dispositivo de adquisición del lenguaje, la teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales, algunas de las teorías que se manejan, teorías lingüísticas o teoría de Howard Gardner de inteligencias múltiples. En fin, hay una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces me marca precisamente como marco teórico las teorías que nosotros podemos utilizar para formular y desarrollar un argumento o nuestra tesis. ¿Qué teorías conoces que puedas utilizar en tu investigación? Eso es una pregunta muy interesante que no se las voy a poner a contestar ahorita porque son muy variadas. Tenemos 20 tesis, son diferentes las preguntas o las teorías que podemos ocupar. ¿Qué teoría, y es una pregunta muy importante, qué teorías conoces que puedas utilizar en tu investigación? ¿Correcto? Es como un ejercicio. Traten de sacar y contestar este tipo de preguntas. Después de eso tenemos nuestro marco conceptual. Los conceptos y términos que intervienen en la definición del problema para que podamos tener un panorama o un acercamiento al problema. El investigador debe de definir y delimitar, de acuerdo a su criterio y de acuerdo a su marco teórico, los conceptos relacionados con las variables de investigación, competencias de información, derechos de autor, plagio, sincronía o diacronía, etcétera, ¿no? Por este tipo de cosas. Preguntas. Otra pregunta. ¿Qué fuentes de información puedes utilizar para preparar el marco conceptual? Es una de las preguntas, muchísimas preguntas que ustedes me han hecho en relación a esto. Pues obviamente podemos trabajar con libros, podemos trabajar con diferentes tipos de revistas, pero siempre y cuando diccionarios especializados, pero deben de ser académicos, algo muy importante. No puedo ocupar la revista Forbes, no puedo ocupar el proceso, a menos que me dé una idea o que me dé alguna especie en la definición del problema que me digan, pues mira, hemos detectado este tipo de cuestiones, pero debemos utilizar trabajos académicos, eso es muy importante. Nuestro marco referencial, que es el tercero de ellos, nos muestra el conocimiento previamente construido, o sea, qué se hizo ya, qué se realizó. ¿Qué se ha hecho? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quiénes participan? Perdón, doctor. Alguien quiere entrar. Es esta, hoy no sé quién sea, pero alguien creo que está pidiendo. Vamos a ver. Brenda. Ok, perdón, ahorita la metemos. Muchas gracias. Es que como yo lo tapo porque tengo una pantalla chiquita. Listo, ya está. Bueno, entonces nuestro marco referencial, que es nuestro último marco, atención, tenemos 3 marcos. Es qué se ha hecho, quién lo hizo, cuándo se hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, quiénes participaron, cuáles fueron los resultados y qué queda por hacer. Entonces, retomando. La revisión de nuestra literatura debe de implicar 3 marcos: el marco teórico, el marco referencial y el marco conceptual. Si bien en este momento, bueno, tenemos que basarnos a las reglas del protocolo, pues tendremos que definir de una manera más sencilla, más breve, esto, ¿no? O sea, lo ideal sería que esto fuera ya un capítulo de por lo menos 20 hojas, pero en este momento no vamos a tener este tipo de cuestiones. Vamos a enfocarnos a los más representativos, a los más importantes, que son lo que le dan validez a mi trabajo de investigación. ¿Queda claro? Entonces, generalmente, pues, es importante que en esta parte de su revisión
tengan estos 3 marcos bien integrados, bien diferenciados, no una cosa muy grande, pero sí lo suficiente con los trabajos más destacados para detectar que su problema es actual, que es pertinente y que es un tema que no puede ser desarrollado por un investigador de licenciatura, ¿correcto? Por eso debemos de trabajar de una manera ordenada, de una manera científica, pertinente, muy importante. También podríamos definir o ver que sea actual. Obviamente, eso nos los va a dar precisamente su revisión de su literatura. Vamos a continuar. En resumen, es un estudio organizado y sistemático del conjunto de conceptos, teorías, antecedentes y contextos que permiten sustentar la investigación. Algunos autores no establecen diferencias entre los términos marco teórico, marco referencial o marco conceptual, pero generalmente, de acuerdo al tipo de información que se tiene, se encuentra bien delimitado. Entonces hay que tener una muy correcta delimitación y en el caso de un protocolo, en la formación de un investigador, en formación de un nuevo investigador, es muy necesario que se encuentre bien establecido, ¿correcto? O sea, habrá investigadores que digan, no, márcame un marco teórico y metemos ahí todo lo demás, es válido. Sin embargo, es preferible y es una buena opción y es una presentación de etiqueta que tenga estos tres tipos de cosas, ¿no? Bueno. Habíamos revisado en la clase, bueno, en el video anterior, que la investigación cualitativa me permite documentar la importancia del problema. Vean, voy a quitar esto para que lo puedan ustedes leer. Al inicio del estudio, una revisión mínima. O sea, la diferencia entre el estudio cuantitativo y cualitativo es que primero tenemos que hacer una revisión para ver realmente una revisión mínima para saber cuál es nuestro problema. Y vamos al final a utilizarla para poder modificar los resultados de los estudios anteriores, hacer una aportación al conocimiento. Estos dos aspectos son muy importantes y son los que definen 100%, una investigación de tipo cualitativo. En una investigación entonces de tipo cuantitativo, vamos a hacer la revisión de literatura antes de plantear la investigación a realizar. Es cualitativo, debe decir, ¿correcto? Propósito. Contesta la siguiente, esto es muy importante. Contesta lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de la revisión de literatura? Ya lo contestamos ahorita. Nuestro propósito es adquirir conocimientos del tema a investigar, tener un dominio del tema, obtener ideas nuevas, proveer información y trasfondo al lector y al investigador y demostrar cómo el trabajo contribuye al campo o disciplina. Estos son los propósitos principales y estos propósitos son los que le dan validez a un buen protocolo de investigación. Los investigadores que los van a evaluar a ustedes van a tener precisamente que desarrollar o tener en cuenta que esto es lo que se va a destacar. Ustedes deben de destacar cuál es el conocimiento, cuál es la aportación, adquirir conocimiento del tema a investigar, cuál es la aportación. ¿Ok? Yo debo tener el dominio del tema, cuáles son las nuevas ideas, cuál es la información de trasfondo y cómo contribuye este trabajo al enriquecimiento, a la teoría, al campo, a las ciencias, en este caso de las pequeñas y medianas industrias en México. Esto es importantísimo, ¿correcto? De estos propósitos, precisamente me va a permitir justificar el problema de la importancia de investigación que ustedes están desarrollando, presentar las explicaciones o las definiciones útiles, presentar las teorías que aplican en su caso, cuáles son sus teorías, predecir o anticipar posibles respuestas a las preguntas de investigación que les pudieran ustedes hacer e identificar los posibles métodos de investigación que ustedes van a utilizar. Esto es muy útil y muy importante. Es parte de la formalización y parte de la formación de un nuevo investigador. Esto es muy importante. Por último, proveer explicaciones a los resultados. El hecho de que tú entiendas y reconozcas lo que otros en su campo han realizado y diferenciar el trabajo diferente que ellos hicieron al tuyo es muy importante. ¿Por qué?
porque ahí es precisamente donde vamos a hacer la validación de un buen trabajo de investigación en relación a las aportaciones principales que se van a realizar. Nuestras etapas para esta revisión es elección de las palabras clave, estos son tips, elección de las palabras clave y elaboración de frases de búsqueda, muy importantes para los buscadores, muy importantes para las búsquedas en las bases de datos. Luego, buscamos información en libros y tesis doctorales, buscamos información en artículos, buscamos acceso a las revistas, adquisición de artículos y hacemos el tratamiento de la información. Los pasos a seguir básicamente son planificación de la revisión, que es identificar la necesidad de la revisión, definición de un protocolo de búsqueda, definición de un protocolo de revisión, criterios de inclusión y exclusión y evaluación a la planificación. En el desarrollo de la revisión vamos a hacer búsqueda de estudios primarios, selección de estudios primarios y extracción de gestión de datos, de síntesis de datos. Atención, selección de los estudios primarios. ¿Correcto? Son los que nos dan aportación, son los que están en la frontera de la ciencia, son los que nos dan los datos novedosos, son el tema de interés, el tema de moda, ¿correcto? Esto es parte de esos estudios. Publicación de los resultados, redactar un escrito que refleje el análisis crítico de lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Cuáles son esas fuentes de identificación? Ya vimos que las fuentes de información o la investigación documental, lo que nosotros debemos hacer es identificar, descubrir, localizar, adquirir y consultar información. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos ir, pues bueno, ya no, muchos de nosotros ya antes lo hacíamos así, ir a una biblioteca donde está la información, donde están los libros. Todavía hay muchas bibliotecas. En la parte de abajo nosotros tenemos una biblioteca especializada de esto. Obviamente pues no pueden ir. Entonces vamos a tener que enfocarnos por las condiciones, en este caso de la enfermedad del COVID-19, vamos a tener que trabajar sobre bibliotecas virtuales, libros, e-books, principalmente sobre nuestra computadora, ¿no? Entonces, vamos a tener fuentes primarias o fuentes directas, fuentes secundarias y fuentes terciarias. ¿A qué es lo que nos referimos? Las fuentes primarias son aquellas donde el investigador presenta por primera vez los resultados de su trabajo. Es, en este caso, investigaciones de frontera. En este caso, a través de un reporte con normas de publicación, con un arbitraje muy extremo, muy riguroso de personas que saben un poco del tema. Recuerden ustedes algo importante, ustedes son, al tener un tema muy especializado en lo que ustedes van a trabajar, no va a existir nadie más, ningún investigador que sepa más que ustedes en ese tema, ¿sí? Entre estas normas estaremos la revisión por pares y los estilos de publicación de la disciplina. Esto generalmente es parte de lo que son las publicaciones arbitradas. Bueno, y esto nos proporciona información de primera mano. Tipos de fuentes primarias, revistas que ya vimos, tipo A, B, C y D. Tipo A, JCR, tipo B, CONACYT, tipo D, Scopus y tipo D, Latindex. Son las que estamos manejando. Publicaciones académicas o eruditas. Perdón, doctor. ¿Sí? Brenda está pidiendo de nuevo que le dé ingreso porque creo que se ha desconectado. Ok, déjenme buscamos. Ah, sí, la tengo. La voy a admitir 2 veces. Ya está admitida. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces, reportes, vean. Entonces, tenemos publicaciones académicas o eruditas, que son, por ejemplo, publicaciones escolares. Hay una en Google, existe algo que se llama Google Escolar. En Google Escolar, ustedes pueden buscar información de este tipo de fuentes primarias. Obviamente, lo más importante son los journals académicos, publicaciones académicas, pero también podemos buscar información en conferencias, en periódicos, en cartas, libros de notas, en monografías, en documentales, en reportes de periodistas, en tesis y disertaciones, en documentos oficiales de empresas o instituciones de gobierno. Ahí me falta la parte de video, incluso otras. Es importante que haya una clasificación para poderlas referenciar en APA. Entonces, hay que buscar la especificación de APA para poder especificar esto, que también me permite incluso hacer referencias a algunas páginas de internet
Sin embargo, no, en la sección no se encuentra muy bien visto que ustedes hagan citas de páginas de internet. Queda completamente prohibido hacer citas de basuritas, monografías, El Rincón del Vago, Wikipedia, Tu Tarea, Script, ese tipo de cosas están prohibidas. Traten de evitarlo, eso se ve mal. A lo mejor tienen un buen estudio. Tenemos 10 minutos, voy a apurarme. Ok, ejercicio. Menciona otros ejemplos de fuentes primarias. Bueno, ya se las mencioné ya todas, ya no es necesario. Si tienen alguna en específico que ustedes piensan que puede ser una fuente primaria y que no la mencioné yo, dígamela en este momento y la evaluamos si es una fuente primaria. Nadie. Ok, vamos a continuar. Otro tipo de fuentes primarias pueden ser bitácoras de viajes, diarios, testimonios de expertos, cuadernos de laboratorio, grabaciones sonoras o de imágenes, en este caso de videos, ¿correcto? ¿Hay dudas hasta ahí? Bueno, espero que no. De todas formas, recuerden que eso ya lo tenemos en los apuntes. Sí, En dígame. los de bitácoras de viaje, ¿como qué ejemplo sería? Disculpe, profesor. Pues bitácoras de un barco, bitácoras de una caja negra, de un avión, ese tipo de cuestiones. ¿Pero que realice el investigador? No me queda Sí, claro. no, el investigador recurre a ese tipo de información para poder enriquecer su investigación. Ok, gracias. A la orden. Tenemos las fuentes secundarias. No son igual que las fuentes primarias porque las fuentes primarias tienen un origen de primera edición, o sea, su origen es único. Pero en las secundarias son aquellas que se resume o se hace síntesis de lo que se publicó en las fuentes primarias. En este caso, hacen un procesamiento de información de esta información primaria, hacen un resumen, hacen un estudio, agrupan la información de una manera más sencilla, más condensada, más legible, y le dan un nuevo tipo de presentación. En este caso, por ejemplo, tenemos estas enciclopedias, tenemos, que es una de las primeras, ¿no? Tenemos los famosos handbooks, las enciclopedias especializadas, las publicaciones de reseñas, las monografías y los libros de texto. Este tipo de información son tipos de fuentes secundarias, ¿correcto? Tipos de fuentes terciarias son aquellas que ayudan a identificar y a localizar fuentes primarias y secundarias. Generalmente muchas de ellas nos las dan las herramientas de búsqueda y provienen del análisis de fuentes primarias y secundarias. Por ejemplo, índices, bancos de datos, bibliografías, abstractos, catálogos y redes de información, incluyendo redes sociales. Algunos estudios se pueden trabajar sobre redes sociales para poder explotar. Por ejemplo, no vi ninguno basado en redes sociales de los que ustedes me marcaron, pero ahorita una de las tendencias principales es el análisis de los hábitos y, por ejemplo, en aspectos de mercadotecnia, para saber qué es lo que les gusta a la gente en ese momento sobre un tema y poder darle mayor difusión. Pero bueno, eso es sobre redes sociales. Fuentes para localizar la literatura, redes personales de comunicación, expertos, grupos de interés. Eso es importante. Cantidad de fuentes de información, revisión exhaustiva, obras fundamentales, algunas investigaciones retrospectivas y muchas investigaciones recientes. Revisión comprensiva, localizar todo lo que sea posible sobre el tema. Sin embargo, yo les recomiendo que se metan más en una revisión exhaustiva de lo que tenga que ver 100% por su tema, porque si ustedes empiezan a ver todo el universo de información comprensiva, de revisión comprensiva, todo lo posible sobre el tema, se van a perder. Eso le pasa mucho a los doctores, a los candidatos a doctores, que se pierden buscando información, muchísima información sobre un tema, cuando ellos están sobre un tema en específico. ¿Cuántas fuentes deben de incluir? Bueno, según Johnson, citado por Mertler en 2009, sugiere en relación en cuanto a la cantidad de recursos a citar. Trabajos a nivel de subgraduado de 5 a 20 títulos, tesinas 20 o más, tesis de maestría 40 o más, disertaciones 50 o más. Sin embargo, bueno, yo siento que para su protocolo, pues básicamente con unos 15 o 20 referencias sería suficiente para su protocolo. Proceso de búsqueda.
Vamos a construir un filtro frente a las fuentes de información científica. Vamos a disponer de las herramientas necesarias y adecuadas para buscar y clasificar y ordenar y a recuperar la información y elaborar las estrategias adecuadas de búsqueda de información. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos todavía 5 minutos. Vamos a apurarnos. Es lo que tenemos acá. Y dice redacción y regresión de la literatura. Déjenme ver si alguien me falta por meterse. Ya estamos todos. Entonces, para preparar la revisión, hay que leer el resumen, la introducción y las conclusiones. ¿Ok? Es lo más importante. Todos los trabajos deben de tener un resumen, deben de tener una introducción y deben de tener sus conclusiones. Esos son los 3 aspectos importantes. También esos aspectos son los aspectos que un revisor de tesis, un revisor de una publicación hace. Lee tu resumen, lee tu introducción y las conclusiones a las que tú llegaste para ver si tienen referencias. Hay que analizar, hay que criticar, hay que comparar, hay que organizar la literatura seleccionada. Hay una manera de hacerlo por mapas de literatura, organizadores gráficos. Hay que utilizar, por ejemplo, organizadores generales o cronológicos. Hay muchas técnicas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la extracción de datos, la etapa 1 es primero leer el resumen, la introducción, los trabajos relacionados, conclusión y referencias. ¿Qué es lo que vamos a obtener con esto? Vamos a ver trabajos relacionados y referencias. Y vamos a ver las principales contribuciones a través de las principales contribuciones y las posibles consecuencias de las contribuciones o las aplicaciones directas de las técnicas nuevas, tecnológicas o de investigación. En nuestra etapa 2, vamos a leer los preliminares del cuerpo del artículo y vamos a incluir de forma detallada la información que es necesaria para la revisión. ¿Correcto? Esto es, ¿qué es lo que quiero citar de esto que estoy leyendo y que tiene relación con mi trabajo? Existen diferentes técnicas que en este caso no las vamos a tomar, como es los mapas de literatura circular, que es para tratar de tener relación de temas de literatura seleccionada, tema 1, subtema, tema, son diferentes estrategias. Ustedes tendrán que desarrollar su propia estrategia. Vean, marco conceptual, definir concepto 1 y cuáles son las fuentes. Entonces yo lo puedo hacer, esta es una manera correcta de poderlo hacer. En mi marco conceptual defino mi concepto 1 y defino cuáles son las fuentes en la cual, quién lo dice. Entonces yo puedo decir, la administración es según tal, o según tal, o lo definen los investigadores A, B, C, D y E, como, y lo puedo yo manejar, ¿no? Entonces es interesante, este concepto es sencillo, es simple y permite que ustedes puedan tener la referencia. Yo añadiría a esta parte el autor, el artículo, en donde lo encontraron, porque luego se pierden. Si yo me pongo a bajar información y a bajar información en mi computadora, van a hacer ahí una cosa muy complicada. Lo mejor es tener una cosa de este tipo, una relación de los temas de la literatura seleccionada, donde está el concepto, los autores y el DOI. El DOI es la liga para poderlo buscar en la revista o en el journal, o la fuente correcta de lo que está manejando. Tengo menos de un minuto, me voy a apurar. ¿Correcto? Y pues básicamente eso es lo que estamos manejando. ¿Correcto? No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí de esto. Esta presentación se encuentra precisamente ya en los apuntes. Y pues yo creo que con esto vamos a terminar nuestra clase. Cualquier cosa, si ustedes se atoran con algo, igual, ya saben, estoy abierto todos los días a las 8 de la noche en Skype. Ahí podemos platicar de manera particular sobre algún tema en específico. Ok, entonces, bueno, en este momento voy a parar nuestra grabación. Y nos vemos en el Skype, o ahorita en un ratito, o nos vemos el día de mañana. Ok, que tengan excelente noche. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.